Nadie estaba preparado para lo que aquella montaña guardaba. No eran rumores, ni ecos de antiguas leyendas, ni rastros de un mito extraviado en el tiempo. Era algo real, algo que, durante siglos, había permanecido oculto bajo miles de toneladas de roca, tierra y silencio. Algo que ningún ser humano había visto desde la caída del Imperio Azteca. Un templo completo, intacto, respirando en la oscuridad, como un corazón detenido. Aquel descubrimiento no comenzó con una excavación oficial, ni con un gran equipo internacional. Empezó con un sonido, un temblor tenue que resonó en las entrañas de la Sierra Sur de Oaxaca durante la madrugada de un día cualquiera. Un crujido profundo, como si la montaña hubiese exhalado después de siglos de mantener un secreto demasiado pesado. Los pobladores cercanos aseguraron haber escuchado un estruendo hueco, un golpe seco que no venía del cielo, sino desde dentro de la tierra. Algunos hablaron de los antiguos dioses despertando. Otros, más prudentes, dijeron que se trataba de un derrumbe. Pero cuando la luz del día reveló una grieta enorme en uno de los flancos del cerro, nadie pudo evitar sentir que aquello no era natural, que la montaña había cedido justo donde algo esperaba ser revelado. Lo que al principio parecía apenas una fisura, llamó la atención de un pequeño grupo de arqueólogos que trabajaba en la región por un proyecto rutinario de mapeo geológico. Fue uno de ellos, una investigadora joven llamada Maritza Córdoba, quien notó que la grieta no era irregular como la de un desprendimiento común. Era recta, anormalmente recta, como si hubiese seguido el contorno de algo construido, algo que no debía estar ahí. En su interior se vislumbraban bloques de piedra esculpidos, cubiertos por una pátina espesa de tierra mojada. No eran rocas naturales, eran muros. Cuando los primeros instrumentos de escaneo penetraron aquella abertura, las mediciones se volvieron caóticas. El radar detectaba vacíos enormes, cámaras internas, pasadizos, plataformas inclinadas, pero lo más desconcertante fue la profundidad. El sistema registró estructuras a más de 50 metros bajo la superficie, todas alineadas con una precisión tan exacta que descartaba cualquier formación natural. Parecía un edificio colosal, una construcción de dimensiones que no coincidían con nada registrado en la región. La noticia se extendió rápidamente y, en cuestión de días, equipos especializados comenzaron a trabajar para ampliar la entrada sin causar un colapso. Los arqueólogos avanzaron centímetro a centímetro, retirando rocas, vigas ancestrales petrificadas por el tiempo y capas enteras de sedimentos acumulados a lo largo de 5 siglos. El aire que escapaba desde la grieta tenía un olor penetrante, una mezcla de humedad antigua con algo indefinible, casi metálico, como si hubiese permanecido encerrado desde la última ceremonia realizada en aquel templo misterioso. Fue entonces, al retirar uno de los bloques mayores, que lo vieron. Un corredor tallado de roca volcánica negra, perfectamente recto, descendiendo hacia la oscuridad. El pulso de todos se aceleró. Frente a ellos, intactos, aparecieron los relieves de serpientes entrelazadas y símbolos nahuas. No eran los motivos que normalmente se encontraban en Oaxaca, hogar de las culturas zapoteca y mixteca. Eran aztecas, tan claramente aztecas. La duda era inmediata, como había llegado un templo del Imperio Mexica a hundirse bajo una montaña oaxaqueña. Las primeras pisadas dentro del corredor resonaron como si alguien caminara sobre una bóveda hueca. El eco era profundo, interminable, un sonido que parecía rebotar en cámaras aún desconocidas. A medida que avanzaban iluminados solo por lámparas portátiles, los relieves se volvían más complejos. Había figuras humanas con los brazos levantados, guerreros con penachos estilizados, sacerdotes con cuchillos ceremoniales y, al centro, siempre la misma figura, una serpiente bicéfala, símbolo de poder, tránsito y dualidad. Algunos arqueólogos
comenzaron a especular si se trataba de un santuario dedicado a Quetzalcóatl. Pero otros notaron iconografía vinculada a Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra. Era una mezcla inusual, casi imposible. Finalmente, tras descender más de 30 metros, llegaron a una puerta. Una losa monumental, apoyada sobre rieles de piedra, sellada con un mecanismo que parecía haber sido diseñado para mantenerse cerrado eternamente. En su superficie, un glifo destacaba por encima de todos, un círculo rodeado por 13 puntos, y, al centro, un ojo abierto, un símbolo asociado con la vigilancia divina y con la idea de mundos superpuestos. Maritza sintió un escalofrío. Aquel templo no era un santuario común, era un lugar de resguardo, un espacio destinado a ocultar algo, no a mostrarlo. La apertura de la puerta llevó casi 2 días completos de trabajo milimétrico. Cuando finalmente se dio, una corriente de aire helado azotó los rostros de los presentes, como si el templo hubiese inhalado y exhalado por primera vez en 500 años. Las lámparas iluminaban una cámara gigantesca, tan amplia que las paredes se perdían en las sombras. Entonces, poco a poco, los haces de luz revelaron algo que los dejó sin aliento. Un templo entero, dentro de una montaña. Cúpulas, columnas, escalinatas, patios interiores. No era solo un santuario. Era un complejo completo. Una ciudad ceremonial encapsulada por la roca. Como si alguien hubiese decidido enterrar deliberadamente aquel lugar sagrado y construir una montaña artificial sobre Elan. El nivel de ingeniería era tan sofisticado que desafiaba toda comprensión. El techo, sostenido por enormes pilares, mostraba pinturas murales perfectamente preservadas que representaban constelaciones, ciclos solares y mapas del Valle de México. El hallazgo más sorprendente fue la pirámide central, de unos 20 metros de altura, perfectamente proporcionada, con un altar en la cima aún recubierto por pigmentos rojos y dorados. En su escalinata principal se observaban incrustaciones de turquesa y obsidiana, formando un mosaico que brillaba intensamente bajo la iluminación artificial. Frente a ella, un disco de piedra, tallado con precisión extraordinaria, representaba un calendario desconocido, diferente al Tonalámatl y al Zupahuali tradicionales. Sus glifos parecían coordinar posiciones estelares con fechas rituales que no cuadraban con el calendario mexica clásico. Los arqueólogos estaban atónitos. Aquello no solo era anterior a la conquista, parecía ser anterior incluso a la expansión militar más reciente del Imperio Azteca. Quizás, pensaban algunos, se trataba de una sede oculta, un enclave secreto para la élite sacerdotal, o un refugio espiritual construido lejos de Tenochtitlan para salvaguardar conocimientos prohibidos. La evidencia más intrigante se reveló cuando encontraron un conjunto de tablillas de madera petrificada, recubiertas con una resina negra. En ellas, con un estilo caligráfico raro incluso para los expertos en náhuatl clásico, se relataba la historia de un santuario del fin del ciclo. Las inscripciones hablaban de un tiempo en el que el cielo temblaría y los ríos se volverían oscuros, y de un grupo de sacerdotes encargados de esconder la llave de la luz, una metáfora que los estudiosos aún debaten. ¿Era conocimiento astronómico? ¿Una profecía? ¿Una doctrina secreta? Más adelante, en otra cámara, los escáneres detectaron un pozo profundo que descendía en espiral. Sus paredes estaban cubiertas por escritura pictográfica que sugería la existencia de ceremonias realizadas en completa oscuridad. Allí encontraron restos de antorchas, vasijas selladas y un altar circular donde aparecían marcas de fuego ritual. Lo más desconcertante fue descubrir, en el fondo, un sello de piedra tallado con la imagen de un cometa. Esa iconografía reforzaba una teoría que empezó a tomar fuerza entre los expertos. Tal vez, este templo fue construido para registrar eventos astronómicos extremos, quizás impactos, alineaciones raras o fenómenos
que los sacerdotes aztecas consideraban peligrosos para el equilibrio cósmico. Con cada hallazgo, la pregunta más inquietante crecía: ¿cómo logró esta estructura permanecer intacta por tantos siglos? ¿Cómo una montaña entera pudo ocultarlo sin colapsar sobre él? Análisis posteriores revelaron algo aún más sorprendente. Las rocas que formaban el cerro no eran completamente naturales. Algunas capas parecían haber sido depositadas deliberadamente, como si los constructores hubiesen enterrado el templo piedra por piedra, creando una cobertura artificial lo bastante fuerte para soportar el peso del tiempo. Esto implicaba un conocimiento de ingeniería extraordinario y, más aún, implicaba intención. Este templo no fue abandonado, fue escondido, protegido, encapsulado para que nadie lo encontrara. Hasta ahora, las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Algunos arqueólogos sugirieron que pudo ser un santuario secreto donde se resguardaba conocimiento sagrado. Otros hablaron de un archivo astronómico oculto, pero hubo quienes plantearon una teoría más atrevida: que aquel templo fue enterrado apresuradamente durante la invasión española, para evitar que sus contenidos fueran destruidos o saqueados. Sin embargo, la datación por carbono contradijo esa idea. El sellado del templo había ocurrido décadas antes de la llegada de los españoles. Uno de los descubrimientos más desconcertantes ocurrió al inspeccionar la pirámide central. En su base, oculta detrás de un muro falso, encontraron una pequeña cámara circular. En su centro reposaba una caja de piedra sellada, cubierta por un tejido de fibras vegetales sorprendentemente bien preservadas. Al abrirla, hallaron una serie de objetos: cuchillos de obsidiana, máscaras ceremoniales, cuentas de jade y algo más, algo que nadie esperaba. Un cilindro de arcilla, herméticamente sellado, que contenía un pigmento azul brillante, un azul idéntico al célebre azul maya, un pigmento de composición extremadamente compleja que los estudiosos aún hoy no comprenden del todo. ¿Por qué un color típico de regiones mayas aparecía aquí, oculto en un templo azteca enterrado? ¿Qué clase de intercambio, alianza o conocimiento compartido se escondía tras este hallazgo? Mientras los análisis avanzaban, un patrón comenzó a emerger. Los murales del techo mostraban la representación de un evento astronómico singular, una serie de alineaciones planetarias que solo ocurren cada varios siglos. Los glifos asociados hablaban del regreso de la oscuridad y del ciclo de la nueva llama. Los estudiosos comenzaron a creer que este templo funcionaba como un observatorio secreto, diseñado para registrar y anticipar fenómenos celestes que los sacerdotes consideraban fundamentales para mantener el equilibrio cósmico. A medida que el equipo continuaba explorando, hallaron una última cámara, la más profunda de todas. Su entrada estaba sellada por un sistema de contrapesos que, sorprendentemente, aún funcionaba. Al abrirla, descubrieron un salón circular, con paredes cubiertas por metal laminado, probablemente cobre y oro mezclados, que reflejaba la luz de una manera hipnótica. En el centro, sobre un pedestal de piedra, se encontraba un disco metálico de casi 1 metro de diámetro. Su superficie estaba grabada con líneas finísimas, formando un patrón que parecía describir no solo constelaciones, sino movimientos orbitales. Era un mapa celeste, pero no uno cualquiera. Representaba posiciones de estrellas visibles solo desde épocas anteriores, como si el disco hubiese sido un registro preciso del cielo de hace más de 500 años. Este hallazgo cambió toda la interpretación. No se trataba solo de un templo, sino de una bóveda del conocimiento astronómico azteca, un archivo científico cifrado mediante símbolos sagrados, un lugar donde sacerdotes y astrónomos, quizá la élite más reservada del imperio mexica, guardaron sus estudios sobre el cielo, escondiéndolos del mundo por razones que aún se desconocen. Con cada paso, la sensación crecía en aquel templo. No solo estaba escondido bajo una montaña. La montaña había sido creada para protegerlo, para fundirlo en el silencio, para envolverlo en una cápsula
de tiempo donde nada pudiera alcanzarlo. Y ahora, mientras los arqueólogos siguen desentrañando sus misterios, una pregunta resuena por encima de todas. ¿Qué conocimiento consideraron tan poderoso, tan sagrado o tan peligroso, que los aztecas decidieron enterrarlo bajo una montaña entera? La respuesta, quizá, aún duerme en algún pasadizo no descubierto, en algún mural que la luz no ha tocado, en páginas de historia aún por escribirse. Pero una cosa es indudable: a la montaña ya habló y su silencio jamás volverá a ser el mismo.